Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto volver a compartir con ustedes un enlace más originado en la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual también le doy una cordial bienvenida. Hermano Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches, mi hermano Guillermo, un placer, un gusto saludarle. De igual forma, un caluroso saludo a cada uno de ustedes que en esta oportunidad nos conectamos para poder por un momento meditar en la palabra del Señor. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Qué gusto inmenso. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Pastor. Bendiciones para usted también. Pues bueno, el tema de hoy es la ansiedad y nuestro pasado, un tema bastante interesante como todas las noches que comparte con nosotros nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y que son mensajes pues que llegan a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a pedirles pues que empecemos con una oración, ¿sí? Padre, gracias por este momento, gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Hoy vamos a recibir tu palabra en esta ocasión a través de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, que esta palabra pues llegue a nuestras almas, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, que lo más importante se vuelva también una práctica constante, todo lo que hoy podamos aprender aquí. Bendice al hermano pastor, dale sabiduría, dale entendimiento para que pueda llegar a cada uno de nosotros. Gracias por todos los momentos que tú nos permites y que nos acompañas, Señor, y que nunca nos abandones. Gracias por tanto, oh Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo dicho entonces, pues el tema de hoy, la ansiedad y nuestro pasado, para ellos los voy a dejar pues con el hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con mucha atención. Hermano Pastor. Gracias, muchas gracias. Nos toca avanzar con esta temática que realmente nos lleva ya algunas horas conversando y meditando sobre ella, pero que pronto vamos a concluir. En turno nos toca entonces hoy compartir acerca de la ansiedad y nuestro pasado. Debo de considerar junto a ustedes en lectura de la Escritura lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19, cuando expresa, dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. No la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No sé si por primera vez usted estos dos versículos los ha leído o escuchado. Y aún si ha sido varias veces el cual usted los ha revisado, le quiero animar a que lo registre en algún lado para que luego, después de esta reunión, lo pueda abordar otra vez y mantenerlo en oración. Cada vez que yo veo estos dos versículos, yo no puedo sino no pensar que el Señor nos exhorta a que no nos quedemos anclados en el pasado. Yo sé que batallamos en nuestra mente con situaciones a veces muy tensas, presiones que son muy fuertes, que nos desactivan y nos roban la tranquilidad. Y una de ellas es cuando mantenemos el álbum del pasado abierto y eso nos martiriza. Y peor aún cuando usamos eso como una especie de arma para herir y afectar a los demás. El Señor está diciendo de que no traigamos a memoria, que no estemos recordando cosas del pasado. Y parece increíble. La ansiedad está inmiscuida en esta situación, porque usted dirá, bueno, el versículo no habla nada acerca de la ansiedad, pero no olvidemos, hay situaciones del pasado, cuestiones que han ocurrido, que nos han impactado o que hemos provocado y que de alguna forma regresan a nuestra forma de pensar, vienen a nuestro entendimiento y nos ponen incómodos y nos llevan a un estado propiamente de ansiedad. Y el Señor dice que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, nosotros tenemos que aprender a condicionar mucho nuestro estado presente conforme a la palabra. Si es que vamos, y eso en algún momento lo dijimos, ¿no? Si es que vamos a recordar el pasado, será para testificar de todas las obras maravillosas que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida y compartirlas. Ahora, fíjense que en este versículo el Señor está dando a entender
que Él es experto en lo imposible, que no hay camino en sequía o un estado de soledad que no lo pueda revertir. Para Él no hay nada difícil. Y Él dice que va a hacer cosas nuevas. Y yo no sé si usted se ha estado sintiendo en estos días con una ansiedad latente que le ha estado llevando a pensar de que no va a poder salir de eso. Mire, el Señor está diciendo en este versículo, si usted lo alcanza a leer conmigo, dice otra vez, otra vez. Es que sin duda alguna el Señor es un Dios de oportunidades que regresa una y más veces a nuestras vidas para decirnos que Él nos extiende sus manos, sus brazos para levantarnos. Y no hay situación de ansiedad que no pueda el Señor tratar y con su poder obrar para traernos restauración. No olvidemos que también la ansiedad por causa del pasado nos puede mantener secos y áridos y en una condición de desierto. Y si usted ha estado pensando y ha estado diciendo que no hay salida, mire, déjeme decirle, en el Señor todo es posible. Él está diciendo que puede hacer todas las cosas absolutamente nuevas. Situaciones del pasado pueden frenar o terminar con nuestra existencia. Esto también parece difícil de entender y de aceptarlo, ¿no? Hay personas que llegaron al filo del abismo, poniendo así la expresión de la vida, y tomaron la decisión fatal de quitar su existencia por el hecho de que el peso del pasado, situaciones no resueltas en su corazón y una conciencia latente en el reclamo, porque no se ha podido superar las cosas, han llevado a que muchas personas tomen una decisión fatal. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros cada día disfrutemos, que podamos vivir y desarrollarnos en la dimensión de lo que la palabra dice, el gozo de su salvación. Entonces nosotros tenemos que, en medio de toda situación que ahora mismo nos puede estar poniendo muy preocupados o manteniéndonos en un estado de ansiedad, decirle, Señor Padre, ten misericordia y acudir al pronto auxilio que sabemos que está solamente en Dios y por ende en la vida de la iglesia, donde está la familia de la fe, que pueden orar por nosotros, pueden extender sus manos, sus corazones para poder salir de este faro. El pasado negativo nos pone ansiosos, también nos detiene para avanzar en los propósitos divinos. No olvidemos eso, parece increíble, ¿no? No tanto puede pasar, no tanto puede ocurrir que uno puede tomar la decisión fatal de quitarse la vida, sino que también en este proceso bello de existir y de entender que la voluntad de Dios es llevarnos a más, a una relación de plenitud, de crecimiento, de verdadera prosperidad, de un desempeño óptimo, propósitos divinos. Si no estamos viviendo en esta libertad gloriosa y estamos anclados en el pasado y viviendo ansiosos, vamos a estar así detenidos y no vamos a disfrutar de todas las bendiciones pendientes que Dios tiene de por medio. Así que esto es un asunto para sacudir nuestro corazón, sacudir nuestra mente y llenarnos de fe y superar toda situación que ahora mismo nos está detenido. Hay situaciones aparentemente desapercibidas que nos pueden mantener angustiados. Y esto es un punto que hay que considerar, porque si bien es cierto, hay factores físicos visibles que vienen de frente hacia uno, que ingresan al territorio de nuestra existencia y cuando los vemos ya están ahí acantonados. Y ese forcejeo muchas veces es duro, es fuerte esa batalla. Pero ¿qué de aquellas cosas que nadie las ha visto? Que nadie ha venido en el sentido de tumbar la puerta de nuestra casa, por ponerle expresión, sino situaciones que ocurrieron en el pasado. Y quiero poner aquí tres ejemplos. Por ejemplo, situaciones de crisis económica, que de una u otra manera todos las hemos saboreado, pero que cuando se ha mantenido, que cuando esto fue un asunto que como hijo nos tocó ver fuertemente la situación de nuestros padres, que a lo mejor no fueron buenos mayordomos, no fueron buenos administradores del dinero, y eso afectó a toda la familia y se ha arrastrado ya en una segunda o una tercera generación. Y hay familias que viven ansiosas y angustiosas
por eso, porque no han superado la crisis económica por años. Lo otro, por ejemplo, otro ejemplo, la ausencia de nuestros padres. Y no tanto quiero pensar en esa ausencia, por decir, cuando parten de este mundo y van a la presencia del Señor, sino aquellos que se separaron en un momento determinado de nuestros padres, y eso significó impacto. Hay muchas personas que han quedado muy dolidas por eso, y echan culpa, ¿no es verdad? A uno de los dos, hablando en la posición de hijo, o le echan la culpa a papá o a mamá por el cual la familia se desintegró. Y eso parece increíble. Hay personas que no han superado ese asunto, y su estado de ansiedad lo mantienen. Parece increíble, lo reflejan en sus actitudes, en su rostro, en su ánimo, en su forma de ser. Y una más, para entender bien el punto. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidades mayores, no nos correspondían cumplirlas, como por ejemplo, el hijo mayor en la familia, el hermano mayor en la familia. Resulta que, por decir, muere el padre, y con ese dolor, primero del duelo, y lo otro, el vacío de quién sustenta. Y cuántos casos hemos conocido de hijos que se unieron a su madre para tratar de cumplir ese doble rol, ¿no es verdad?, de hijo y de papá, para llevar al resto de los hermanos bajo una buena guía y orientación. Y hay personas, hay niños, por ejemplo, que no disfrutaron su niñez, hablando de la adolescencia, porque les tocó asumir el cargo, la responsabilidad de custodia. Y eso ha sido, parece increíble, un impacto, un sismo en la vida que ha hecho que la ansiedad se la mantenga. Y esto es un asunto que a lo mejor, si alguien que me está escuchando ahora estará diciendo, yo estoy ahora mismo relacionando esto con mi vida. Pero déjeme decirle, usted al oír esto y al y estar teniendo la oportunidad de escuchar esta palabra, es para que pueda pensar de que en el Señor hay sanidad, en el Señor hay milagros, en el Señor hay restauración de nuestra vida. Ya leímos el versículo, no hay desierto que no pueda ser cambiado por el poder del Señor. Si tratamos de controlar todo, siempre vamos a estar ansiosos. Parece increíble. Una persona ansiosa a causa del pasado es una persona controladora. Y estando en esa condición, mire lo grave que puede ser para nuestra condición emocional y sentimental. Es que una persona ansiosa, por ser controladora, vive preocupada por todo, aún de lo más mínimo, y aún a veces de situaciones insignificantes. Se suma a ellos sentimientos de culpa. Mire cuántas personas cargan culpas ajenas, infracciones no cometidas, y han sumado a su mente y a su corazón situaciones que nunca las hicieron, ¿no? A más de las propias. Una persona ansiosa vive enojada, vive en un ánimo de amargura, vive en un estado de desilusión, de frustración, desinteresado y deprimido. O sea, mire hasta dónde, si no somos liberados por el poder de Dios, el enemigo que trae tinieblas a la mente y al corazón, nos puede poner en ese estado. Y repito, no es el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos de esa manera. Él quiere que vivamos cada segundo celebrando el gozo de su salvación, que se va a derivar siempre también en un estado de alegría, de plenitud y de satisfacción. Al detectar que llevamos cargas del pasado, y esto es muy importante que todos los días vivamos orando al Señor para que nos muestre. Entonces, mire, con urgencia debemos de pedir a Dios que nos libere de ello. No podemos demorar. No podemos darnos ese lujo en decir, bueno, mañana o después de un mes se lo voy a traer al Señor el problema. No. Si ahora mismo el Señor, por su Espíritu, está mostrando de que hay algo en nuestro corazón del pasado que todavía está anclado, que no lo hemos querido soltar, que nos apena, que nos agobia y que nos pone ansiosos, es tiempo para decirle al Señor que ponga su mano de sanidad. Entonces, ansiedad que es detectada en nuestra mente y en nuestra alma, es ansiedad que no hay que detenerla, hay que dejarla ir en el nombre del Señor. Se requiere que podamos asociar esto, que es muy importante. Muchas cosas del pasado están ahí molestando nuestra vida. ¿Y sabe por qué?
porque no hemos arreglado ciertas cuentas. Y una de ellas es porque no hemos perdonado por todas esas cosas que nos provocaron o nos hicieron, situaciones dolorosas. Y el Señor quiere que entendamos bien esto, porque para salir de la ansiedad a causa de un pasado oscuro, nosotros tenemos que renunciar a cuestiones que están ahí, como lo dije hace un momento, que son pecaminosas. Y por ende, tenemos que renunciar a no revivir el pasado. O sea, si yo entiendo que soy libre en el Señor, eso quedó ya en las profundidades. Entonces, dejemos el pasado en el lugar que le corresponde. Es allá donde debe estar, en lo más profundo. No tiene que estar en nuestra mente, en el estado presente. Por eso es que tenemos que nosotros todos los días rendirnos al Señor y tomar la decisión en responsabilidad y en compromiso de no estar regresando a situaciones que ya el Señor ha dicho que hemos sido perdonados. ¿Por qué yo tengo que volver y martirizar mi vida a situaciones cuando el Señor dijo que ya en la cruz lo perdonó? Es muy diferente cuando algo está ahí tan latente y yo no lo he traído a los pies de Cristo. Entonces, si yo vengo al Señor de corazón confiado de que Él ha hecho la obra, entonces el pasado está donde tiene que estar. Si voy a recordar, como lo dije hace un momento, y disculpe aquí la repetición, debe ser, tome en cuenta bien esto, mis apreciados amigos, es para glorificar a Dios y para dar testimonio de su intervención en nuestra vida. O sea, el hacer memoria, aquí está la parte clave, ¿no? El permiso que tenemos que darnos. Ahí sí, para abrir el álbum del ayer, es para dar testimonio, es para alabar a Dios, es para exaltar su nombre de todas las cosas preciosas que Él ya hizo y por ende las que está haciendo. Pero si yo no reconozco esta verdad en mi vida, entonces, como lo dije hace un momento, la pena me va a gobernar, la culpa va a controlar mucho mi ser y no voy a poder avanzar en el ritmo correcto. La ansiedad, mis apreciados amigos, nos priva de testificar de nuestra liberación y nos lleva a vivir en una forma egoísta y miserable. Claro, o sea, una persona que vive ansiosa, y vuelvo a esto, no estamos negando la posibilidad de que nos sintamos así. En cualquier momento va a ocurrir, pero lo normal es cuando se mantiene. Entonces, si yo permito que la ansiedad se mantenga en mi alma, eso me va a frenar a no dar testimonio, ¿no es verdad? Nos priva de testificar de las liberaciones que el Señor ha provocado. Y entonces, una persona que está así, entonces inmediatamente va a correr hacia un estado miserable de vida y en una forma egoísta en la manera de conducirse. Y eso Dios no quiere, porque imagínense, estar en ese estado de ánimo, en esa condición donde yo no construyo, donde yo no aporto, donde no proyecto, donde no infundo aliento a los demás, oiga, es complejo. Y el Señor, repito, no nos quiere jamás de esa manera. Por eso debo yo aquí concluir este análisis con dos preguntas. Y tomemos muy en cuenta esto. ¿Cómo mi pasado todavía me está afectando? Y si es una cuestión que el Espíritu está revelando, y oro en el nombre de Jesús que venga mucha luz al corazón de todos nosotros, que al detectar esto, entonces poderle decirle, Señor, con sinceridad, ayúdame. Con esta otra pregunta, ¿cómo puedo usar mi pasado para bendecir a otros? Porque aquí viene esto que es fundamental. O sea, si yo veo lo que ocurrió el día de ayer, mi tiempo pasado, sí, es para dar gracias a Dios, pero no para esconderlo. Porque mire cuántas personas ahora mismo están pasando por situaciones durísimas de ansiedad, están queriendo quitar la vida de ellos mismos y que podemos llegar en el momento oportuno si le pedimos al Señor que nos mueva para ir hacia esos lugares y personas. Entonces vamos a tener testimonio. O sea, una persona que cada día vive la libertad gloriosa, como dice la palabra de los hijos de Dios, en la unción de Dios, tiene testimonio. Y Dios se va a glorificar en medio de todo esto. Padre Santo, gracias por permitirnos en breve reflexionar en base a esta verdad. Y queremos pedirte perdón, Señor del cielo, si aún estando consciente de esta palabra leída y de esta reflexión,
hemos dado espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a mantenernos en cosas del pasado que ya fueron superadas. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellas que, aún estando conscientes, no hemos querido soltar esas cargas. Y te las entregamos hoy, Señor, pidiendo que venga de ti la sanidad y la restauración que tanto la necesitamos. Bendigo a cada una de las personas que ahora mismo han estado en este momento de aprendizaje. Señor, que esta verdad sea muy sembrada en nuestro corazón, que jamás lo olvidemos y que toda verdad tuya siempre la podamos poner en práctica. En tu nombre oramos y te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano pastor, por el mensaje de hoy. Como siempre, pues un mensaje bastante interesante para estos momentos que vivimos, ¿no? Me gustó mucho esa última pregunta que usted plantea, ¿cómo puedo usar mi pasado para bendecir a otro, ¿no? Entonces yo reflexionaba un poco que muchas veces las situaciones que nos llegan, las pruebas que pasamos, sirven para también ser testimonio de fe, testimonio al resto de que cuando se cree en Dios, todo se puede. Y de esa forma, personas que puedan estar pasando situaciones similares, pues puedan llevar de una manera más tranquila, ¿no es cierto?, las situaciones complicadas y no se caer en esta ansiedad extrema que usted justamente comentaba, ¿no? O sea, todos sentimos de alguna forma ansiedad en la vida cuando pasamos las pruebas, cuando vienen situaciones que no preveemos. El problema está que nos estanquemos en eso, ¿no? Y luego la ansiedad se convierte en algo de todos los días, ¿no? Y eso obviamente conlleva todo lo que usted comentaba, ¿no? Situaciones que nos llevan de sentimientos, que nos llenan de sentimientos nocivos y que finalmente a veces nos lleva a tomar decisiones de quitarnos la vida, ¿no? Y esto no tiene que ver muchas veces con que tengas o no dinero, ¿no? Yo siempre he reflexionado que la felicidad no está allí, ¿no? Porque si no, imagínense, tanta gente de mucho dinero que escuchamos que se quitan la vida, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué, no? Y frente a otras personas que a lo mejor no tienen esa capacidad económica, pero viven una vida muy feliz, ¿no? Y es porque aprenden, pues, el sentido verdadero de la vida, ¿no? Que obviamente está en ser feliz, ¿sí? Y el peso del pasado, como usted lo comentaba, nos puede generar ansiedad y eso nos evita el avanzar. Por eso, pues, hay que renunciar y pedir a Dios que nos ayude a soltar ese pasado que puede generarnos problemas muy complejos, ¿no? Y eso mismo, como comentábamos al final, ¿no? De la ansiedad constante nos puede llevar a tener una vida muy triste, que es lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, creo que ha sido un mensaje muy interesante, Pastor. No sé si quiera acotar algo más. Yo quiero concluir con esta parte, ¿no? O sea, ver el comportamiento de los seres humanos, cómo somos a veces muy reaccionarios y el panorama mundial y lo que estamos viviendo en nuestra nación es una señal de eso. O sea, esa forma en que el ser humano no demora en tener una respuesta para reaccionar con violencia. Y yo creo que esa es la parte que hay que considerar mucho como hijos de Dios que somos, en el sentido de que la ansiedad nos puede llevar a un estado de eso, o sea, de tomar un arma, de lanzar un objeto, de herir al otro, sin considerar mayormente que es mi prójimo y no importa si lo destruyo. Entonces yo creo que ese es un punto que no podemos dejar de orar, porque en esta condición humana siempre vamos a estar siendo provocados, ¿no? Y como una vez alguien por ahí escuchaba, sí, justamente era el pastor Peter Escasero en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, que él dice, estamos tan agradecidos a nuestros padres por todas las inversiones que han tenido en que podamos ser personas muy intelectuales, profesionales, pero dice, siempre hubo carencia en la formación en cuanto a educar a nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y yo creo que hay muchos hogares donde se ha fallado en eso y el sistema educativo también. Entonces sabemos que el único que nos puede ayudar es el Señor, el que trae toda una renovación en nuestra forma de pensar y de sentir. Y una de esas cosas, un aspecto es lo que hoy estamos hablando, ¿no? Porque si yo soy sanado de mi pasado, la ansiedad la voy a saber enfrentar, ¿no? Y la voy a poder superar. Entonces, pero sabemos que solo con Cristo lo podemos hacer. Cuando Él viene
a nuestro corazón, rompe las cadenas porque se lo permitimos, le permitimos que sea Salvador nuestro y la vida toma un giro, porque sí es posible. Yo creo que estamos aquí dando testimonio de esa verdad. Gracias. Amén, amén, mi hermano pastor, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que cuando aprendemos a vivir en los caminos del Señor, vamos entendiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y eso es lo que básicamente nos permite poder vencer todas las adversidades, ¿no? Que de otra forma nos generarían incluso enfermedades eh, nocivas, ¿no? Bien, pues, mi hermano pastor, muchas gracias por su mensaje de Eh, hoy. Le voy a pedir una oración de despedida, mi ok, hermano. ok. Muchas gracias, lo hacemos. Padre bueno, una vez más, buscando tu presencia y tu rostro, queremos darte gracias por este momento que nos has dado, por la vida misma, Señor, por este privilegio de poder escuchar la palabra. Y oramos, Señor, como hace un momento también lo expresé, que se convierta esta palabra en salud, en vida, en fortaleza. Y oramos, Señor, que todo aquel que ahora mismo, estando en un horario en que hay que ir a dormir, podamos tener un sueño muy reparador para con nuevas fuerzas, si así es tu voluntad, mañana poder glorificarte en todo lo que vamos a hacer. Oramos en tu bendito nombre. Amén y amén. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Amén, mi hermano pastor. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces.